Vamos a ir a una noticia, digamos, de última hora. Son las 2:37 hora acá, centro de la República Mexicana, y se acaba de informar, el INE acaba de informar que la Junta General Ejecutiva aprobó en una sesión express, aprobó 13,205,143,620 pesos como presupuesto para la elección del Poder Judicial en el 2025. Ahí puede ver el comunicado en pantalla. Esto pese al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días de disminuir dicho monto, debido a que el INE tiene frenado el proceso ante las suspensiones ordenadas por jueces. El presupuesto se aprobó en la modalidad de precautorio, es decir, todavía no es el definitivo, pero esto ya lo aprobó la Junta General, o sea, se perfila para que sea ese monto el que se use para la elección de personas juzgadoras el próximo año. Ya es un primer paso. Son 13,205 millones, que es más o menos la cifra de la que habíamos hablado en los programas de Sin embargo al aire a lo largo de la semana, que se venía hablando de que podía costar. El otro día, Nancy, dijiste que la elección de este año, del 2 de junio de 2024, donde resultó electa Claudia Sheinbaum y se renovó el Congreso, la Cámara de Diputados, senadores, miles de puestos locales a lo largo de la República, costó 8,000 y cacho. Poquito más de 8,000 millones. Más de 8,000 millones. Esta estaría costando 5,000 millones más, 13,000 millones, según lo aprobado ahorita, apenas de manera precautoria por el INE. Estamos hablando entonces que incluso si se llega a recortar o si llegan a hacer caso de la propuesta de la presidenta de reducir los costos, que es difícil ver en dónde se podrían reducir, pues va a ser la más cara de la historia por lejos. Sí. Y aún faltando la elección de 2027. Porque en 2025 se elige a una primera parte. En 2025 vamos a elegir 9 ministros de la Suprema Corte, 7 del Tribunal Electoral del Poder Judicial y a los integrantes del Comité de Disciplina, que también son magistrados. Pero además vamos a elegir a cientos de puestos del Poder Judicial, juzgadores, magistrados de distrito y a lo largo de la República. Pero no son todos. Todavía en el 2027 van a ser la otra mitad de esos. Ya no ministros de la Corte, ya no magistrados del Tribunal Electoral, pero sí cientos o miles de funcionarios para completar el cambio en el Poder Judicial. Entonces, por más que sea menos dinero para el 2027, ya entre esta de los 13,000 en un primer momento, 13,000 millones de pesos, y la del 27 va a salir bastante caro. Sí. Va a estar bastante caro. Sí, va a estar, si el monto se queda en esto, en los 13,000 millones, va a ser la elección más cara en la historia de México. Y bueno, lo que ocurrió ayer en el INE, de acuerdo con lo que reportan medios, es que tenían duda en la sesión general si aprobarla, en la Junta General Ejecutiva, de aprobarla por si no era como violar las resoluciones judiciales que tienen, pero ellos determinaron que no, porque este es un monto precautorio. Sin embargo, se ha mantenido, eso hay que destacarlo, de la semana pasada a esta, el monto de los 13,000 millones de pesos para la elección de personas juzgadoras se ha mantenido. De acuerdo con el proyecto que pasará por el Consejo General, contempla destinar 52.7% de los 13,000 millones para el pago de personal, es decir, 6,968 millones de pesos. 7,000 millones. Sí, 7,000 millones. O sea, prácticamente lo que costó la elección de este año, en la que elegimos, es para personal. Es para poder pagar al personal que va a llevar a cabo la elección judicial. Sí, se leía en la primera propuesta que se dio a conocer la semana pasada, era como pagarle al personal para que capacite a los funcionarios de casilla, porque las boletas serían completamente diferentes a las que hasta hoy conocemos, porque son muchísimos cargos los que se van a elegir. De este monto de los 13,000 millones, poco más de 13,000 millones, otros 4,326 millones serían para servicios generales y 1,113 millones para materiales y suministros, entre ellos pues las boletas, las urnas y demás papelería electoral. Así, en total, el INE pedirá a la Cámara de Diputados 40,476 millones 56 mil pesos, pues otros 15,000
295 millones serán para sus actividades ordinarias, más de 4,000 millones para una posible consulta popular y 7,000 millones para el financiamiento de los partidos políticos. Esto del financiamiento de los partidos políticos no incluye, o sea, porque no van a tener financiamiento los partidos para la elección del Poder Judicial. O sea, no va a haber campaña de partidos políticos, es la campaña de las personas juzgadoras. Sin embargo, tienen que tener un financiamiento público los partidos para los ejercicios del próximo año. Sí, y es que pues efectivamente van a ser 4,600 millones de pesos para la posible consulta popular. La consulta popular sería en 2027 igual. O sea, estaríamos hablando que el próximo año hay la primera elección del Poder Judicial, ¿no? En 2027 habría la segunda parte de la elección judicial y a lo mejor la consulta popular. Acuérdese que durante el sexenio del presidente López Obrador se instauró esta figura de la consulta popular para poder preguntarle a la ciudadanía distintas cosas. En el sexenio de López Obrador se consultó el juicio a expresidentes, sí, que por cierto se votó, fue una votación muy baja de personas, pero se votó en su mayoría que sí se juzgaran y después no pasó nada. Y tampoco estamos considerando, Nancy, el tema de la revocación de mandato. Uh-huh. Revocación de mandato también podría haber, o debe haber. Sí. Que se vota, también ocurrió con López Obrador, se votó en 2021. 21. Si se revocaba su mandato, no se revocó. Y en teoría debería también haber revocación este sexenio. Entonces, sí va a ser mucho dinero. Una de las cosas que faltaban por ver dentro de toda esta situación de la reforma judicial era el tema de cuánto iba a costar. Bueno, pues ya tenemos esa cifra, ahora sí, digamos, en un primer momento, por así decirlo, oficial, pero precautoria. El INE no es tonto, Nancy, ya está avanzando con los compromisos de la elección del próximo año, a pesar de estas... Ahorita ya con el blindaje, pues ya todos los amparos van a estar sobreseídos, van a cerrarse. Pero el INE ya trabajaba desde hace varias semanas en este presupuesto, que era importante conocer más o menos de cuánto era. Y ya tenemos estas primeras cifras provisionales, si se quiere, precautorias, le llaman ellos. Yo diría un primer borrador de la elección del Poder Judicial en números. Yo creo que va a haber una negociación intensa con la Cámara de Diputados, con el mismo INE, para discutir si es posible abaratar de alguna manera los gastos, porque a la Cámara de Diputados pedirían 40,500 millones en ese primer momento, con otros 15,300 para actividades ordinarias, 4,600 para la consulta popular y 7,300 millones para los partidos políticos. Sí, o sea, es muchísimo, es muchísimo dinero, y ya veremos también pues en qué queda si la presidenta Claudia Sheinbaum se vuelve a pronunciar sobre bajar este monto de los 13,000 millones de pesos para la elección de personas juzgadoras del próximo año. Pero bueno, vamos a estar al pendiente cómo se dé este debate entre el INE, la Cámara de Diputados y pues la misma presidenta Claudia Sheinbaum. Y además, pues sí, como nos dicen en los comentarios, además de todo esto que hablamos, hay elecciones intermedias. Sí, también hay elecciones intermedias. Pero bueno, ese ya es para el 2027. El próximo año se renuevan, hay gobernaturas que se renuevan, ¿no? No sé, te fallo con los datos, pero tendría también que contemplarse ese presupuesto. Bueno, son 3 estados. 3 estados. El INE también tendría que contemplar. Hay elecciones en Chihuahua locales, hay elecciones en Durango y en Veracruz locales. Pues sí, pues veremos cómo se modifica este presupuesto final del INE, cuál va a ser el final aprobado por la Cámara de Diputados, y también pues siempre es la transparencia de los recursos públicos, ¿no? En cómo se va a gastar todo este dinero, si todo el dinero que plantean para la elección de juzgadores se va precisamente a los juzgadores, y como mencionaban en los comentarios, mucho de esto se va a los consejeros, que también es necesario pues bajar ciertos montos
montos que reciben, ciertos privilegios, pero bueno, eso ya vendrá en la reforma electoral que no pasó. Esa es una de las que no pasó, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se tiene que replantear esta reforma electoral y también vamos a estar al pendiente de ese tema. Nada más para cerrar el tema del INE, Nancy, auditorio, dice el comunicado del INE que se publicó hace un momento, como dices, el INE tiene la responsabilidad legal de prever adecuadamente los proyectos específicos necesarios para llevar a cabo unos comicios ordenados y eficientes en términos del criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como decíamos, pues el INE aclara, ¿no? Son la totalidad de cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte, magistraturas vacantes de sala superior, totalidad de magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral, personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de magistradas, magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito, que son los que vamos a estar escogiendo el próximo año, esperando nuevamente, se lo decimos, qué va a pasar el martes. Porque el martes 5 de noviembre en el Pleno de la Suprema Corte se discute el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre si es constitucional o no la reforma judicial. Veremos primero qué deciden los ministros, cómo responde el Poder Legislativo, el Congreso y la Presidencia, con la presidenta Claudia Sheinbaum, y a partir de ahí también veremos qué es lo que pasa con la elección del 2025, pero ya está avanzando. Los engranajes siguen corriendo, el INE ya se está organizando y estoy seguro de que hay un grupo de becarios que ya los pusieron a trabajar a ver cómo hacer las malditas boletas, porque van a quedar bien grandes y deben ser claras, concisas y que nosotros podamos elegir a los candidatos de forma sencilla, que no haya nada de que se confunden las casillas o que no vienen los nombres o que está todo mal elegido. Eso también va a ser tarea del INE y veremos qué pasa.